Y volvimos con los análisis del día. Esta sección donde agarramos una serie de partidos que se jugaron en el día y los analizamos. Así de descriptivo, literal, sencillo, llano y chato. Y esta vez vamos con la primera jornada de esta fecha 15 del torneo de apertura. La anteúltima fecha. Una fecha donde todo va a empezar a definirse del todo. Tendremos partidos donde verdaderos guerreros futbolísticos se enfrentarán por conseguir el trofeo o el premio de la clasificación, donde realmente va a haber mucha emoción y donde se palpite en cada momento el fútbol en su máxima expresión. Y quizás en esta jornada no tanto. Y seguramente puedes pensar, bueno, esta jornada de 3 partidos no es tan importante, no hay partidos tan definitorios, o simplemente no hay mucho para ofrecer, no hay mucho para dar, no hay mucho para ver. Mejor dicho, bueno, si estás viendo este video analizando esos partidos, supongo que te parecen lo suficientemente interesantes, pero alguien que no vio estos partidos y que no está viendo este video podría pensar eso. Y en cierto punto tiene razón, nos encontramos con equipos que están clasificados, o que ya están eliminados, o que realmente tienen muy pocas oportunidades de llegar. Hay uno puntualmente que se jugaba su última fichita para ir y que, bueno, la perdió, no pudo conseguir el resultado que necesitaba. Pero creo que es una buena oportunidad para hablar de algunos equipos que, justamente por estar fuera del foco, por no estar en esos partidos más marketineros donde todo se define, quedan un poco de lado. Así que tenemos 3 partidos donde cada uno va a tener bastante protagonismo y tiempo de video y ninguno se va a ver opacado por un superclásico o algo así. Así que arranquemos con el partido más importante. Pero antes tengo que decirte que de los 3 partidos no puede haber uno, que es el de Rosario Central contra San Lorenzo. O sea, que vi el de Aldo Civi contra Banfield y también vi el de Belgrano contra Argentinos Juniors. El partido que no vi, obviamente, están más que invitados a comentar lo que ustedes quieran, corrigiendo, analizando o aclarando o describiendo, porque obviamente voy a basarme en el resumen del partido, que encima es un partido con pocas ocasiones de gol, por tanto hay un montón de cosas que me voy a perder del desarrollo en sí mismo, y también me voy a basar en estadísticas. Pero obviamente están más que invitados, aunque el primer partido con el que vamos a empezar a hablar, justamente no es ese, sino es uno que sí vi, que es el de Aldo Civi contra Banfield. Si revisamos antes de este partido la tabla anual, específicamente dada vuelta, o sea, la parte de abajo, nos encontramos con estos dos equipos muy ahí, en la zona peligrosa, en la zona de descenso. Puntualmente Aldo Civi estaba último de últimos y Banfield estaba por ahí, creo que en el puesto 26 o algo así. O sea, estaba rozando de la zona bien jodida. De hecho, vengo diciendo ya desde hace rato en mis directos y también en algunos videos que creo que Banfield hoy es el candidato número 1 a descender, sacando los 2 recién ascendidos. E inclusive, con el nivel que está levantando Civi, creo que hoy sería un candidato clarísimo a descender. De hecho, post derrota en este caso en Mar del Plata, Broggi, el técnico que estuvo desde el principio de la temporada, dejó de ser el técnico de Banfield, así que van a tener que empezar de cero, cosa que puede ser positiva, que bueno, a veces lo es, pero creo que principalmente es negativa. ¿Y qué decir de este Banfield? Personalmente, obvio que voy a criticarlo y decir que es un equipo que ha sumado muy pocos puntos y que ha sido muy poco efectivo y que tiene menos armas, pero justamente creo que tiene pocas armas, pero ha demostrado bastante a lo largo del torneo. Y no voy a caer con que el equipo que le da mal es porque tiene mala suerte, pero bueno, siempre hay un poco de eso. Así todo, hay una característica que siempre le destaco a este equipo, que es el tema de su velocidad. Jugadores muy vertiginosos y talentosos que logran tener muy buenos partidos o tramos o jugadas puntuales aisladas en los partidos y que verdaderamente son de los mejores jugadores dentro de todo el fútbol argentino, dentro de esa característica que para mí es la velocidad. Y como muchas veces Banfield juega más defensivamente, o mejor dicho, reactivamente, por ejemplo, hacer un equipo vertical y contraatacador, se luce muchísimo más. Pero puntualmente este partido es algo que no se pudo ver tanto, porque Banfield tuvo más iniciativa que Aldo Civi. Y si bien, por ejemplo, la estadística del primer tiempo es 50-50 en cuanto a la posesión, es engañoso, porque el que realmente más tuvo la pelota, a mi parecer, en cuanto a iniciativa, fue el equipo taladro. De hecho, ambos equipos en todo el partido tuvieron casi la misma cantidad de pases hacia el último tercio. O sea, ese pase que va desde el mediocampo, desde el campo propio, hacia la parte más importante de la cancha, que sería esa zona final del campo del rival. Así todo, si bien la diferencia entre pases a esa zona en ambos equipos fue muy corta, la diferencia de pases en esa zona fue muy a favor de Banfield. O en contra, depende de cómo lo mires. El punto es que una vez que llegaba hasta ahí, Aldo Civi no hacía muchos pases, o hacía menos que Banfield, intentaba rápidamente finalizar la jugada o tirar un centro y que termine todo. En cambio, Banfield tuvo mucho más tiempo en campo del rival haciendo pases, buscaba mucho más la jugada. Y esto es algo que quizás no beneficia tanto estas características de velocidad de la que hablábamos. Si bien tuvo algunas oportunidades interesantes, no es que Carranza haya sido figura como... Bueno, le creo a Aldo Civi, porque si no lo conocen, que igual es muy conocido. Pero bueno,
no terminó Banfield nunca, pese a esa iniciativa que tenía de demostrar que merecía el resultado. Aldo Civi siempre me parecía un equipo que estaba más bien parado en el partido y que también tenía mejor capacidad de profundidad. ¿Por qué? Porque justamente sus ataques eran más veloces y entonces tenés contextos defensivos un poco más liberados, con menos defensores, con tiros más cómodos, y aunque el tiro sea malo o la jugada no termine, la peligrosidad es mayor. Así todo, el gol llega de pelota parada con un cabezazo de Motes, bien por él. Aldo Civi está en un mejor momento, evidentemente, después de que se fue Ilana y llegó ahora el salvavidas. Es evidentemente que mejoró mucho. Si bien viene de perder, viene de sacar muy buenos resultados y su promedio de puntos en la segunda mitad del torneo es digna de clasificación. No miento. O sea, de estos puntos que tiene hasta ahora, que son 12 puntos, la gran mayoría lo sacó todo con este técnico. O sea que realmente Aldo Civi de hoy, si bien está último en la tabla, aunque ahora ya dejó de estar último, no es un equipo que corresponda a ese último lugar. Hay bastantes equipos que están mucho peor hoy. Una posible diferencia entre los dos equipos es que teníamos por un lado a un Banfield, donde sus protagonistas eran, por ejemplo, Esquivel, López García, y ya con jugadas mucho más incómodas, los delanteros más importantes como pueden ser Alanís o, por ejemplo, Rivera. Y en cambio, en el otro caso, si bien, por ejemplo, el Banfield tuvo un partido muy interesante, Esquivel, que creo que lo conocía así como viendo los 90 minutos, hoy, muy interesante mediocampista, creo que le va a servir a Banfield de ahora en más. Aldo Civi se lucía mucho más Preciado, Cerrago, Leiva, que jugó un partido interesante casi como delantero o media punta, y obviamente también su centro delantero Torres. Tenía combinaciones rápidas, jugadas de pivotaje, paredes, triangulaciones. No es que tuvo un montón, pero cuando intentaba lo hacía un poco de esa manera. Un juego más a un toque, más veloz. Pero bueno, ya si el por sí el partido tenía un Banfield que tenía una postura más posicional, después del 1-0, esto se multiplicó mucho más. Esto fue aproximadamente sobre el final del primer tiempo. Por ende, todo el segundo tiempo Banfield tuvo una búsqueda más intensa y por ende el partido se volvió más ida y vuelta, más entretenido desde el punto de vista de delanteros haciendo cosas de delanteros. Y por eso Aldo Civi tuvo muchas oportunidades para liquidar el partido y Banfield también tuvo más oportunidades porque atacaba con más gente y con más intensidad para empatar el partido. Así todo, nunca Banfield, a mi parecer, nuevamente insisto, inclusive en esta etapa más intensa, llegó a tener un juego profundo. ¿Por qué? Porque Aldo Civi se defendió bastante bien. Tenía la ventaja del resultado y la tranquilidad de que esté en un mejor momento. En cambio, Banfield jugaba con la desesperación de su mal momento y obviamente el resultado también. Lo liquida con una linda jugada, con una triangulación entre estos tres jugadores que mencionábamos, Aldo Civi. Y bueno, sobre el final consigue un penal Banfield que es el de descuento y el último se puso un poco bueno porque podía llegar a empatarlo, pero no da la sensación de que lo vaya a empatar. De hecho, Banfield creo que el segundo tiempo lo jugó peor que el primer tramo del primero. Esto quiere decir que ni siquiera con esa intensidad tuvo una mejoría. Creo que al principio, más tranquilos, en un contexto en el que todavía están 0-0, ganan un fútbol más limpio, más interesante. Derrota dura para Banfield. Hoy está muy abajo. O sea, solamente están por debajo Atlético Tucumán y, bueno, San Martín de San Juan. Y veremos qué pasa en esta fecha. Pero está ahí. Y otros equipos quizás tienen, no sé, Atlético Tucumán para mí bastante más equipo, más plantel quiero decir, aunque tiene un punto menos. Y después San Martín de San Juan, veremos, pero descienden dos, no solamente uno. Así que Banfield está la cuerda floja, arranca con un nuevo técnico, tiene material y mucho. Creo que puede salvarse sin lugar a dudas, creo que ninguno está condenado del todo, pero bueno, una pena. Quiero decir algo antes de seguir con el próximo partido y es que mi cámara, o mejor dicho, el dispositivo con el que grabo, se me traba todo el tiempo y seguramente muchas veces ven que se me está como... O sea, mi voz se escucha bien, pero mi cara, mi todo se me traba. Y yo quiero grabar esto de una, no voy a editar porque no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, si ven que se traba, algunas veces, si bien lo voy a cortar automáticamente cuando vean que se traba, les pido mil disculpas, pero bueno, es lo que puedo hacer. Si no, el video no lo puedo subir. En serio, es una desprolijidad tremenda, pero no tengo otra manera. Literalmente no tengo otra manera. Y si tengo que editarlo y tengo que renderizarlo, tardo literalmente 2 horas más. O sea que verdaderamente me hacen un favor si me perdonan eso. Este tipo de formatos hacen que un partidazo como el que tengo acá, que es un partido San Lorenzo Central, dos equipos grandes, con equipos bastante buenos y encima en un buen presente, sea un partido más irrelevante, pero de todas formas interesante por varias razones. Por un lado, por su posible enfrentamiento en algún momento en la fase eliminatoria, quieras o no, son dos equipos muy buenos y tienen características de ser duros de robar en un mano a mano, así que quiero ver a los demás contra estos equipos que son dificilísimos. Y por otro lado, que justamente al verlos uno contra otro, podemos hacernos una idea de cómo estratégicamente se pueden enfrentar, ya sea contra ellos mismos o contra otros equipos, a partir de estos partidos más importantes. Central, voy a empezar desde el final. Lo gana sobre la hora, con un gol prácticamente medio transicional, medio de jugada rápida, que tiene sentido porque al ser el local San Lorenzo tenía obviamente muchísima más responsabilidad y durante el segundo tiempo, por ejemplo, tuvo más la pelota y tuvo un poco más de iniciativa que en el primero. Ahora, de todas formas,
no es que el partido haya realmente sido un equipo que tiene la iniciativa, esto que haya jugado de contra. Recuerden, este partido no lo vi, así que voy a hablar bastante en teoría y corríjanme cualquier error que tenga. Ahí volví a pasar de nuevo. Es una paja total. Pero bueno, en este caso creo que no hubo muchas ocasiones de gol y se transformó en el clásico partido de, ¿cómo decirlo?, destellos puntuales aislados. Esto quiere decir que ambos tuvieron oportunidades de gol, más el canalla, pero ambos eran en contextos donde no es que verdaderamente la lógica de ese momento exacto tenía sentido y por esa razón se dio esa jugada, sino que al contrario, trámites chatos, sin mucha creatividad, con muchas pérdidas de pelota y que cuando se dan las ocasiones, bueno, se daban, pero medio que aleatoriamente dentro del contexto de cada equipo por cómo juega, pero fuera del contexto de la dinámica del partido en sí misma, que justamente era chata. Un partido con pocas ocasiones, pero que Central, ¿qué hace? Y, por ejemplo, tiene mejor pelota parada, solamente por Malcorra, pero también por un central que cabecea muy bien, toda buena jugada por ese lado, y también tiene un juego vertical y de combinación mucho más aceitado, en este caso el equipo de Holland, que tiene una mejor temporada que San Lorenzo, que el de San Lorenzo. San Lorenzo tuvo buenas combinaciones, por ejemplo con Braga, con Ceruti, algún centro, algún intento, pero una de las figuras del partido fue Orlando Gil, que creo que volvió a tener un partido muy bueno, después de las primeras fechas, que después tuvo una temporada muy regular, pero así siendo figura, creo que hace bastante no era figura. Tuvo un par de tajadas increíbles, a un tiro que le tapa a Lovera que es impresionante, un mano a mano que tapa que también saca una mano no sé dónde, es gigantesco. Y en plenos generales, si nos basamos en la típica teoría acumulativa del merecimiento, eso quiere decir que el que acumula más ocasiones gana. Sí, Central mereció ganar. Ahora, quizás en el trámite del partido, una persona que lo vio me podría decir, bueno, pero por cómo fue la dinámica, el empate 0-0 era lo más cantado. Y también le creería si me dijera eso. El punto es que Central gana y solamente le sirve como para seguir potenciando su fútbol a nivel anímico, la confianza. Creo que jugó un poco mejor además. Y por un tema de quedar primero del grupo. Ahora, igual Independiente tiene un partido menos y si gana todos los que le quedan, va a quedar primero Independiente. Pero bueno, le haces presión. Ahora está a 4 puntos del rojo. Veremos si el rojo puede estar a la altura de sumar esos puntos. Central creo que le serviría una banda de verdad quedar primero porque jugar todo de local hasta las semis sería algo que realmente le daría mucha potencia. Creo que verdaderamente es una ventaja. Inclusive si nos ponemos a pensar así en voz alta, si quedara segundo y obviamente uno piensa, octavo jugaría de local, obviamente, en los cuartos también, porque sería el segundo, y contra el primero no se enfrentaría todavía, o sea, el segundo sería Central, se enfrentaría contra Boca en las semis, y ahí sería visitante. Y si bien sería recién en las semis, y si llega otro que no sea Boca, sería jugando de local, jugar en la Bombonera no es algo muy bueno, de hecho, esta temporada tuvo ahí un interzonal y perdió. Así que bueno, es un poco importante para Central eso de quedar primero. Seguramente el partido llamará un poco más la atención, más allá de lo que pasó en la cancha, que es algo que ya dije, porque bueno, al final hubo una situación con que el hincha de San Lorenzo tiró una bomba destruyendo a los jugadores de Central. Una pena, posiblemente sancionable, veremos qué pasa con eso. Obviamente una pelotudez, pero bueno, también estuvo el marco de lo del Papa Francisco al principio. De hecho, el resumen de ESPN, la mitad del video es con respecto al Papa Francisco, con ese homenaje inicial, que me parece perfecto que lo hagan. Pero eso habla de que el partido tuvo 5 minutos de verdad de resumen. O sea, que tuvo una pobreza creativa digna de un partido de San Lorenzo, que es algo bueno al mismo tiempo que malo, ¿no? Malo por sí mismo y bueno porque hace que los rivales siempre tengan menos oportunidades de gol de las que suelen tener. Yo creo que más allá de la derrota local, que siempre es dolorosa para un equipo que tiene tan afianzada a su gente, es una que no importa mucho. San Lorenzo va a quedar de todas formas o tercero o cuarto, cosa que no cambie demasiado. Y bueno, va a tener que arreglárselas después siendo un equipo muy interesante e inteligente para la eliminación directa. Duele un poco, pero bueno, más que nada por eso es el final. Pero no creo que sea un partido importante ni mucho menos. Y si bien el mejor partido en cuanto a la previa y en cuanto a lo que significaba, para mí era el primero, porque era un enfrentamiento ultra, hiper directo, este para mí fue el mejor partido a nivel futbolístico, sin haber visto uno de ellos, pero igual supongo que fue mejor que el de San Lorenzo contra Central, y que fue Belgrano contra Argentinos. Belgrano es este equipo que mencionamos al principio que se jugaba su última fecha. Si ganaba, sumaba en ese momento 17 puntos o 18 puntos, de igual a esa altura, y tenía que esperar resultados, pero podía llegar a la última fecha con chances de clasificarse. Ahora, como no ganó, ya está eliminado, porque tiene en este momento 16 puntos, si no me equivoco, y el que está en el puesto 8 tiene 20, entonces ya no puede sumar 4 puntos en la última fecha, aunque todos pierdan, cosa que lo deja completamente afuera. Otro partido local, aparte que no gana, cosa que ya viene siendo muy molesta, y bueno, un Belgrano que no termina de convencer, pero tiene un equipo totalmente digno de clasificar todo el final. De hecho, para mí hay equipos que tienen mucho peor plantel que Belgrano y están clasificándose, por decir nombres. Tigre, Independiente Rivadavia, Barracas. Y bueno, evidentemente una temporada hasta ahora decepcionante para Belgrano, que si todo no es tan mala,
pero lo es en comparación al potencial que tiene. Hoy tenía un rival complicado igual, o sea, pedirle que le gane a Argentinos como está Argentinos y un Argentinos que se peleaba con Boca, que todavía lo hace, pero digo, durante el partido, por llegar al primer lugar del grupo, no era como el partido como más accesible y al que le tenés que pedir al hincha gánenlo sí o sí. Pero bueno, nuevamente esta pelea por el primer lugar no es tan importante o tan exigente como una pelea por la clasificación en algunos partidos que vamos a ver, por ejemplo, el día de mañana. Ahora, el partido fue interesante. Argentina tuvo la pelota, la manejó a través de Factory, obviamente, a través de Alan Rodríguez, a través del Escano, y no le terminaba de encontrar la vuelta. Obvio que, por ejemplo, atacó muchísimo mejor que lo que hizo Banfield, o que lo que hicieron prácticamente todos los equipos en esta fecha, en esta jornada, quiero decir. Cuando digo algo como que no atacaba tan bien, me refiero al paradigma de Argentinos Juniors de lo que viene siendo esta temporada. Una temporada en la que realmente es muy desbordante. En este caso, Belgrano se defendió bastante bien, con centrales que estaban bien parados y que sacaban los centros, con un equipo que de los mediocampistas, como por ejemplo Longo o Quiñón, defendían, tenían robos, y hasta los mismos laterales. Estaba bien parado e inclusive Belgrano tenía más oportunidades de contra que parecían más peligrosas que las que teníamos de Argentinos. Hasta podríamos en este momento decir, bueno, un partido parecido a la de Civi contra Banfield, inclusive desde el punto de vista que era el visitante el que tenía un poco más de iniciativa, pero mejor, porque había mejores oportunidades. De hecho, Vicentini, arquero de Belgrano, tuvo unas atajadas bastante buenas, pero, insisto, Argentinos tiene un manejo limpio de pelota, pero en este partido le faltó ese pase final. De hecho, Belgrano defendió muy tirado atrás a veces, y era como que Argentinos llegaba a esa etapa final y se encontraba con un tiro que, por ejemplo, era bloqueado por un defensor, o que era incomodado, o había un jugador de Argentinos en medio de muchos jugadores. O sea, era como una hiperpoblación que a nivel espacio dificultaba mucho la distribución de juegos de Argentinos. En otros partidos, pese a esto, Argentinos supo desenvolverse mejor. En este puntualmente no. ¿Por qué? Bueno, falta de efectividad, menor creatividad en cuanto a las ideas o menos variabilidad en las ideas, y también obviamente mérito del Belgrano, que tuvo un fútbol relativamente intenso y que tiene jugadores versátiles en el medio campo que ayudan. Nuevamente volvemos al punto del Belgrano. De contra, o mejor dicho, a través de un juego directo o inclusive a veces aprovechando el la salida, tuvo ocasiones de gol, como por ejemplo un tiro al palo que tuvo mano a mano con Omite Fernández, que estuvo relativamente cerca de ser gol. O sea, en ese momento era la chance más clara del partido y que hasta ese punto el Belgrano no tenía casi la pelota y no hacía nada. Tuvo dos, Ubita. Una que es un error en la salida bastante grave de Álvarez, que para mí fue un buen partido después, pero esa jugada, bueno, condujo demasiado y se la robó a Fernández. Y después la del gol, que fue un pelotazo largo que aparentemente Argentinos tiró a la línea del offside y que la tiró mal porque Ubita quedó solo, definió y gol. Eso fue durante los mediados o principios del primer tiempo y Argentinos obviamente tuvo ahí aún más iniciativa. Belgrano contento porque estaba por ahora cumpliendo el objetivo y Argentinos obviamente complicado porque con esa derrota parcial, Boca empatando ya se clasificaba, o al menos era imposible Argentinos alcanzar a Boca, o sea, ya quedaba primero Boca, más allá de lo que pase con Huracán, que es otro tema. Entonces, bueno, Argentinos intentó más, pero verdaderamente ese último tramo creo que fue tácticamente, más allá de quién tenía la pelota o quién tenía más ocasiones, favorable a Belgrano, o sea, tenía cierto control del juego. Más allá de una tajada, creo que para lo que suele ser el nivel argentino, Belgrano ha sido un partido bueno. De hecho, se van al segundo tiempo con una sensación, al menos yo, como diciendo, bueno, buen partido de Belgrano hasta ahora. Inteligente, competitivo, pese a no jugar tanto o no ser un partido tan importante, están haciendo las cosas bastante bien. Pero, primer minuto del segundo tiempo, un pelotazo larguísimo, la gana encima el jugador de Belgrano, tipo una pelota aérea, pero como que prácticamente hace una especie de pivotaje del jugador de Belgrano para Molina, el delantero centro de Argentinos Juniors. Tiene una temporada interesante, por cierto. Y la pasa para Lescano, que Lescano define muy bien al colocar y pone el empate fuera de contexto, y encima de una manera que no es que Argentinos te aplastó, te dominó y te hizo un toque de estos que se hizo contra Defensa y Justicia el otro día y que te metió un gol imposible. Un pelotazo que despejó mal tu central. Una de las cosas que estaba haciendo bien. Insólito. La verdad, una pena. Y digo una pena no por animosidad hacia Belgrano, sino por el trámite del partido y por lo que estaban haciendo. Es como que todo lo que construiste se derrumba en un segundo por un error puntual. En una jugada que la verdad que no está a la altura de este Argentino Junior que está dando últimamente. A partir de ese punto, ambos equipos tenían cierta iniciativa porque tenían objetivos puntuales por los que estaban luchando. Y obviamente, Belgrano ahora tomó un poco más de papel protagónico de lo que le había hecho en los primeros minutos. Quizás por tema del público, por tema de que estaba ganando y se lo empataron. Bueno, un tema también un poco psicológico en ese sentido. Y ahí
bueno, tuvieron oportunidades ambos de ganarlos. O sea, Belgrano tuvo las suyas con ocasiones con su estilo, ¿no? Aprovechando sus delanteros, Jara con alguna oportunidad en el área, manejándose muy bien. Buen momento de Jara en la temporada. Está picante, inteligente, pivotea bien, se mueve bien, hasta gambetea bien. Muy interesante. Y Argentinos, un estilo más de acorralamiento, como decíamos. Y con esto quiero decir de tener la pelota y que el rival se vaya cerrando hasta tener muy poco espacio entre el que tiene la pelota, muchos jugadores y el arco. Pero no creo que haya un merecedor como tal del ganador del partido. Creo que está bien que hayan terminado 1-1, pero bueno, sí, pienso que Argentinos estuvo un poco más cerca por acumulación, pero analizar el partido de esa manera a mí nunca me gusta y por eso creo que trámite general, analizando los 90 minutos, me parece bien. Y si ganaba Argentinos me parecía bien. Si ganaba Belgrano quizás no tanto. Por esa razón digo que me inclino un poquito más por el lado del bicho. Pero ninguno le sirve demasiado. Y a la larga, bueno, hay disconformidad mucha en Belgrano, porque viene mal la temporada. Y en Argentinos, bueno, es un partido más que no perdés. Vas a quedar segundo seguramente, o tercero como mucho. Bueno, a esta altura tampoco es tan importante. Los partidos claves van a ser después. Ahora, me preocupa a Argentinos que no tiene un rival que no sea un experto defensivamente, más allá que es un equipo de Zelinsky, no está siendo un equipo que defienda demasiado bien, por ahora. Por cierto, se lesionó Troilo. Importante, fue una lesión dura durante el partido, se lesionó, parece feo. Tuvo que entrar Meriano, alerta, porque obviamente es una alerta. Y también, y ahora vuelvo a hablar de Argentino Junior, pero quería destacar el papel de Zelarayán, que tuvo un partido bastante desaparecido en muchos momentos, pero cuando aparece el tipo tiene un talento bárbaro. Obviamente lo conocemos todos de su etapa anterior y también de lo que puedo mostrar en la selección de Armenia, pero más allá de esto tuvo una jugada buenísima, un tiro de travesaño. De hecho, dos palos tuvo en el partido, un poco de mala suerte por ese lado, sigue de no ganar. Pero volviendo a la Argentina Junior, me preocupa un poco el tema de que no es un equipo consistente. O sea, siento que tranquilamente le puede pasar que se va a enfrentar, sea primero, sea segundo o tercero o primero, contra un Platense, Instituto, Lanús, equipos que evidentemente tuvieron una peor temporada y pueden perder. Por penales, pero pueden perder. Entonces, si no pueden ganar estos partidos contra equipos que se le tiran atrás o que simplemente por tramos se tiran atrás, va a ser difícil. Después le pueden ganar a cualquiera. Pero tienen que poder ganar a esos equipos, que lo han hecho. Hace poco la Barracas, por ejemplo, 3-4-1. Pero, bueno, por ejemplo, no pudo. Entonces, eso es lo que me genera como una sensación de... veremos qué le pasa a partir de los partidos importantes. Pero bueno, hasta acá el video, díganme qué opinan, qué me quieren decir. Ya vieron que se traba mucho esta cosa. Esto es por culpa de mi computadora, que es una portátil, y de mi cámara y de mi todo. Así que obviamente suscribirte, comentar, dar un like, apoyar desde ese lugar cuantitativo que vos podés, ayuda a que algún día yo pueda vivir de esto, a que pueda crecer y algún día poder, por ejemplo, invertir en una mejor luz, que tengo el flash del celular, que si no tengo batería no puedo, o en tener una mejor disposición de grabación. Así que obviamente me ayudaría muchísimo que des una suscripción o hagas algo así. Así que sin más preámbulos, nos despedimos, dame tu opinión sobre todo lo que hablamos y nos vemos en la jornada de mañana. Que voy a ver si hago un video aparte para el Superclásico. Pero no creo. Me parece que vamos a hacer como hoy, hacer todo de junto, todo de corrido.